que nos da de estar buscando su rostro. Usted sabe, Señor, que cada uno de los que aquí estamos hemos venido con la intención de escucharle a usted hablando a nuestras vidas, y es por eso, Señor, que estamos aquí reunidos. Pedimos de su bendición en estos momentos y que su Espíritu Santo, por medio de su palabra, pueda traer, Señor, palabra fresca a nuestras vidas y podamos entender, Señor, su voluntad para nosotros, y que lo que hemos de entender en su palabra podamos vivirlo también o hacerlo práctico en nuestras vidas. Pongo en sus manos la vida de cada hermano y hermana aquí presente. Hemos venido con el deseo de escucharle a usted, y para eso pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente, y que sea usted quien hable a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. En Cristo Jesús pedimos por todo esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Voy a invitarles por a ir al pasaje que estaremos tocando para la predicación de esta tarde, basado por ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 41 al 46. Este pasaje, hermanos, no sé cuántos de ustedes lo recuerdan o tengan algunas anotaciones, tal vez de algunas prédicas que en algún momento he compartido con ustedes, pero hace como 1 año y medio, aproximadamente, o tal vez menos o más, no tengo el dato exacto, estuve predicando este mismo pasaje en una vertiente totalmente diferente a lo que yo quiero compartir. En aquella ocasión, si mal no recuerdo, titulé a la predicación que compartí en aquel entonces, una intervención poderosa de Dios o algo por el estilo. No recuerdo exactamente tampoco el tema, pero algo sobre esto hablamos más o menos. Hoy quiero hablar un poquito acerca de la oración hecha por Elías, y me gustaría poder compartir contigo y que pudiéramos entender tal vez cómo es esta oración contestada, qué cosas tuvo la oración que Elías levanta delante de Dios y a la cual Dios atiende en alguna manera muy específicamente y da contestación a esta oración, dando la bendición de gozar un milagro de Dios a algo que tenían algunos años que no veían, que era la lluvia. Voy a hablar un poquito acerca del contexto de esta porción de la palabra. Tú recuerdas, si puedes o tienes por ahí Reina Valera en tu mano, en el capítulo anterior, que es el capítulo 17, Dios le da una indicación por ahí a Elías y le dice que él cerrará los cielos para que no haya lluvia por 3 años, si mal no recuerdo, o algunos años en particular. Y Elías en aquel entonces va y le dice a Acab: ¿sabes qué? Resulta que Dios me ha dicho así y así, y por algún tiempo el cielo no dará lluvia, no habrá ninguna lluvia, y viene una sequía bastante fuerte. Dios envía a Elías a un arroyo para vivir ahí, y en ese arroyo lo alimenta a Dios a través de algunos cuervos que le envía pan, y le envía algunas cuestiones donde él dura algún tiempo. En el capítulo 18, que es donde ahorita estaremos analizando, encontramos por ahí, Dios le indica nuevamente a Elías que tenía que buscarle, y Elías hace una oración, que esta oración Dios la contesta y le da lluvia que por algún tiempo no habían tenido. Ahora quisiera por ahí compartir, antes de comenzar, hermanos, con esta porción de la Escritura. Tal vez algunos podemos decir: pastor, bueno, vamos a hablar de una oración de Elías, pero yo no soy Elías ni me parezco a Elías en muchos sentidos. Pero a mí me parece que aunque Elías es un grande profeta de Dios, lo que Santiago nos dice es que Elías no era muy diferente a nosotros, hermanos. Quiero invitarte a ir a Santiago capítulo número 5, si mal no recuerdo, allá aparece esta sección que me gustaría leer un poquito, hermanos. No voy a centrar ahí la prédica, pero antes de entrar a la prédica, me gustaría poder analizar lo que Santiago nos dice acerca de este hombre llamado Elías. Santiago capítulo 5, versos 17, hermanos, en adelante dice de la siguiente manera: Elías era hombre, bueno, voy a esperar que lo encuentren. Santiago capítulo número 5, versos del 17 al verso número 18 aproximadamente. Dice la palabra de nuestro Dios: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Está hablando del capítulo 17 y 18 del libro de Primero de Reyes, o la primera parte del libro de Reyes. Encontramos por ahí esta parte. Ahora quisiera por ahí comentar algo. No sé qué te parezca Santiago lo que menciona, pero Santiago lo que nos está diciendo es que Elías, a pesar de ser un profeta de Dios, era alguien muy semejante a cualquiera de nosotros. Yo pregunto, ¿quién de los que estamos aquí batallamos con algunos problemas en nuestra vida? Yo creo que todos. Diferentes cuestiones son aquellas que nos azotan. De vez en cuando o día tras día estamos luchando con algunas de ellas. La Biblia nos menciona pasiones. Habíamos tocado predicaciones atrás, un domingo por la tarde también, acerca de pasiones y deseos que todo creyente aún luchábamos con ellos, como Pablo lo menciona.
Entonces la Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a algunas pasiones como cualquiera de nosotros. Pero a pesar de ello, o esto de alguna forma no limita la oración delante de Dios de tal forma que él ora y por 3 años y medio los cielos se cierran de tal forma que no hay una gota de lluvia. Pero después de ese tiempo Elías ora, dice fervientemente nuevamente, Dios abre los cielos y derrama bendición sobre aquella tierra en aquella ocasión. Entonces, esto es lo que me gustaría un poco analizar, hermanos. En el capítulo 18 de Primero de Reyes, podemos ir por allá y ahí es donde nos centraremos para la prédica de alguna manera de esta tarde. Primero de Reyes, capítulo número 18, versos del 41 al 46. Esto que acabo de mencionar o todo esto que mencioné es parte de la introducción, solamente porque ahorita estaremos tocando los puntos dentro de la prédica. Pero entonces quedamos en 2 cosas. La oración de este hombre fue contestado y Elías, aunque era un profeta de Dios, no era un hombre muy diferente a cualquiera de nosotros. Tenía también sus cuestiones diarias o de vez en cuando luchaba con ellas, y esto no es un impedimento para buscar a Dios y que Dios conteste la oración a través de este hombre llamado Elías y bendiga la tierra en aquel entonces. Capítulo 18 de Primero de Reyes, en el verso 41 al 46. Ahora sí, hermanos, voy a ir a la prédica que hoy quiero compartir contigo. La primera sección la encontramos en el verso 42, la parte B. En el verso número 41 solamente nos dice el pasaje lo siguiente: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Esta parte no la voy a tocar en la prédica. Lo que me gustaría tocar es lo siguiente, en el verso 42, de donde dice: y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ahora, no sé qué te parezca esto, pero lo primero que yo encuentro en esta oración que Dios contesta, aparece por ahí en pantalla. Número 1, él expone o puso su necesidad delante de Dios. Ahora, ¿cuál era la necesidad que Elías tenía, hermanos? Lo pudimos ver en el pasaje. Hacía 3 años y medio que la lluvia no caía sobre esa tierra. Y Elías va y busca a Dios en este monte. Recuerden, este monte es algo interesante porque hay varios eventos que ahí suceden. En el capítulo 18, antes de este evento, se enfrenta a los profetas de Baal y los profetas de Acera, los cuales degolla por ahí a 450 de ellos, si mal no recuerdo, y nos habla acerca de esta escena. En estos últimos versículos del capítulo 18, nos dice en algún sentido a dónde va. Según el pasaje nos dice que sube al monte Carmelo, nuevamente a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. No sé qué te parezca esto, pero es una condición normal de alguien que oraba en el Antiguo Testamento. La oración tiene que ver con una humillación. Y ellos no solamente hablaban de una oración de humillación del corazón, sino también de la postura, hablando del cuerpo. Siempre que encontramos a alguien orando, o muchas de las ocasiones en el Antiguo Testamento, encontramos gente que su frente topaba en la tierra completamente, es decir, estaban postrados. Y Elías en esta ocasión no es la excepción. Podemos ir a otros pasajes, hermanos, no voy a ir allá por cuestión de tiempo, pero si tú recuerdas la oración de Daniel, ¿cómo era? Abría las ventanas de su casa o de su habitación, y apuntando él hacia la ciudad de Jerusalén, se postraba en tierra y oraba delante de Dios también, muy similar a lo que está haciendo Elías en este momento. Era una postura de oración. Ahora, ¿qué es lo que Elías hace en ese momento, hermanos? Me parece que lo que él va a pedir es una cuestión en particular. Lo que entendemos ahí es que él se pone de rodillas y expresa delante de Dios la necesidad que había en ese momento. La tierra estaba demasiado seca. 3 años y medio no había caído una sola gota de agua, y aquellos que han vivido en algún momento la sequía saben lo que es esto. Sabes, Durango, no sé si le pega muy constantemente la sequía, no tengo estos datos, pero uno de los estados muy cercanos al nuestro que azota con sequías constantemente es el estado de Zacatecas. Si tú vas en algunos años de sequías, encuentras muy poca cosecha, y la mayoría del ganado los encuentras muriéndose por ahí a las orillas de la carretera, algunos de ellos totalmente flacos, porque no haya nada para comer en muchas ocasiones. Zacatecas sí le pega la sequía constantemente. Bueno, la tierra en aquel entonces, al parecer, se encontraba bajo las mismas condiciones, una tierra bastante árida, y Elías, en algún sentido, hermanos, va y expresa su necesidad delante de Dios. Esto me lleva a entender algo, y este es un principio, me parece, que podemos sacar del pasaje. Siempre que tú y yo tengamos una necesidad, lo que deberíamos de hacer es acudir delante de Dios. Es decir, buscar a Dios para que Él satisfaga la necesidad que en algún momento tú y yo estamos experimentando. La mayoría de los que estamos aquí, hermanos, tenemos necesidades.
tanto personales como de la iglesia, como de familia, como también como país. Creo que hay algunas necesidades por las cuales tendríamos que estar pidiendo constantemente. De hecho, la Biblia nos dice que una de las labores del creyente es orar por sus gobernantes, es orar por la tierra donde él vive, es orar por las necesidades que ve de alguna forma a su alrededor. Y yo creo que la mayoría tenemos algunas cuestiones. Ahora, si tú crees que en esta iglesia no hay necesidades, si tú gustas puedes pedir una hoja de lo que tuvimos hace algunos días, que fue el viernes, una reloj de oración, y ahí encontraremos, hermanos, la mayoría de las familias traemos algunas circunstancias de conflicto en nuestras vidas. El que no trae enfermedad trae problemas físicos en otro sentido, algunos traen problemas familiares, algunos otros están pasando por momentos difíciles, otros de ellos tienen planes y hay necesidades en muchos sentidos cercanas a nosotros. Si tú y yo queremos de alguna manera una necesidad que Dios pueda contestar o una oración que Él pueda contestar, necesitamos ser sinceros y reconocer que no podemos hacer nada por muchas de las necesidades que experimentamos. Y lo único que tú y yo podemos hacer es depender de Dios en esos momentos y expresar las necesidades que tú y yo estamos viviendo o exponer esas necesidades delante de Dios. No es el único pasaje, hermanos, que nos habla acerca de esto. Hay otra historia por ahí en la Escritura que nos habla acerca de un hombre llamado Eliseo también, y una mujer por ahí que le iban a arrebatar a sus 2 hijos. No sé si recuerdas esta historia. Y esta historia nos habla que ella tenía una necesidad. ¿Por qué le iban a quitar a los hijos? Según la Escritura, porque ella tenía, bueno, no ella, sino el esposo tenía deudas, había muerto y esas deudas se habían trasladado hacia ella y sus hijos. Y le iban a arrebatar 2 de sus hijos. Y ella va y busca y expone las necesidades que tenía delante del profeta de Dios y le dice: mi problema es esto, 2 de mis hijos van a ser quitados si yo no pago las deudas que tengo. Y sabes, esto me fascina porque lo que encontramos en la Biblia es un Dios siempre dispuesto a escuchar la necesidad de su pueblo. Pero tú y yo tenemos muchas de las ocasiones que ir con esa necesidad y exponerla delante de Dios, porque encuentro también en algunos momentos, hermanos, que muchos creyentes batallamos para exponer nuestros problemas delante de Dios. Creemos que nosotros podemos con ellos. Creemos que Dios puede solucionar nuestros problemas y como Él conoce nuestras necesidades, Él puede darle solución a ellas sin que yo pida nada, pero la Biblia nos dice que Dios siempre está esperando que tú y yo vayamos y expongamos las necesidades que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque al momento que exponemos estamos reconociendo que somos incapaces para hacer algo por nuestras necesidades. Agradezco a Dios que en esta iglesia hay muchos que nos disponemos para pedir esas cuestiones delante de Dios. Y agradezco a Dios porque muchos de la iglesia oran por necesidades que hay. Y yo digo, para muestra hay muchos botones. Y tal vez ayer estábamos orando por mi hermana Laura y hoy está entre nosotros sin el problema que ayer tenía. ¿Y sabes por qué? Porque ella nos escribió o pidió que se pusiera esta petición y la petición la puso tan sencilla que era exponer su problema que tenía en ese momento. Y yo creo que esto, hermanos, es algo que debemos de entender. Tú y yo no podemos autoayudarnos en los problemas que experimentamos, pero debemos de entender que esos problemas tenemos que exponerlos delante de Dios, porque es el único que puede ayudarnos en cualquier necesidad que tú y yo vivimos. Ahora te hago una pregunta, levante la mano aquí quien no tenga problemas, hermanos. Quien no tenga problemas. Yo creo que no hay alguien que pueda decir no tengo, y a lo mejor si ahorita dices no tengo, el día de mañana no pensarás lo mismo, porque día tras día hay necesidades que van surgiendo y es necesario exponerlas delante de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de este pasaje, hermanos, a mí me fascina por una cuestión, porque cuando Elías sube al monte Carmelo, él solamente tiene en mente una cosa: platicar con Dios. No hay otra cuestión ahí. Si tú notas, de hecho, aún no pide acompañarse por nadie, sube su acompañante, en algún sentido su siervo, pero no se pone a orar con él, lo está llevando para hacer otra cosa que ahorita estaremos viendo en el pasaje. Pero él solo entra en la comunión con Dios, y esto me hace entender también que tú y yo necesitamos esa comunión para exponer nuestras necesidades delante de Él. Hay una segunda cosa, hermanos, que en el pasaje encuentro, que esta aparece en el verso 43, y dice por ahí la palabra de nuestro Dios: y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Ahora, hay algo que me fascina en esta parte, por ahí aparece, si podemos abrirlo. Número 2, hermanos, hay algo que entiendo en esta oración contestada. Elías no solamente expone sus necesidades delante de Dios,
sino que dice ahí exhibe su convicción a otros. ¿Por qué razón? Porque hay dos personas que participan dentro de este evento. No sé si puedes ver, hay tres personajes. Elías, el siervo de Elías, ¿y quién era el tercero? Acab. Acab interviene en el verso 41 cuando Elías le dice a Acab, ve, sube, prepárate porque una lluvia grande se oye. Yo te pregunto, ¿se oía alguna lluvia en ese momento? No, pero está exhibiendo de alguna forma ante Acab que Dios contestaría la petición que él estaba exponiendo o iba a exponer delante de Dios, y le dice anticipadamente, ve porque una lluvia se escucha. Y en el verso número 43, hermanos, interviene el criado. Ahora, ¿para qué llegó al criado? No para ponerlo a orar con él, sino para que él fuera un testigo ocular de la misericordia, la gracia y la bendición de Dios, aún antes de que ésta pudiera llegar. Esta parte la leí por ahí con un comentarista y me gustó lo que leí de él. Creo que era el comentario de Mundo Hispano, si mal no recuerdo, y decía por ahí el comentarista que cuando Elías se postra en tierra para adorar, la cabeza iba entre las rodillas, de tal forma que mientras él estaba ahí no podía ver absolutamente nada, porque su frente estaba al piso y sus lados cubiertos por las rodillas. Pero él tenía la convicción de que Dios contestaría la oración que estaba levantando delante de él, de tal forma que le dice a su criado, ve y asómate, a ver si viene ya la lluvia. El criado va a la primera ocasión y ¿qué encuentra, hermanos? Que no hay nada. Ahora, ¿recuerdas qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso digo, exhibe su convicción a otros, porque cuando hablo de convicción, estoy hablando de la fe en el corazón de Elías. Y él le dice, ve y asómate. El siervo va y subiendo un poco tal vez más arriba en el monte Carmelo, muy posiblemente, hermanos, él voltea hacia el mar, que tenía muy cerca tal vez porque desde el monte Carmelo se alcanzaba a ver el mar, y le dice, asómate o sube y a ver qué ves. Y cuando él se sube, se da cuenta de alguna manera que no había absolutamente nada. Es decir, el mar Mediterráneo no se veía absolutamente nada, hermanos, que viniera. Si de algún momento la lluvia iba a venir, posiblemente era del mar Mediterráneo. Por eso él sube y le dice, no veo absolutamente nada. Ahora me fascina aquí lo que Elías hace. ¿Qué le pide? Que 7 veces vaya y lo vuelva a hacer. Es decir, que vaya y mire 7 veces. Ahora esta parte a mí me fascina porque no es la primera ocasión que Elías o Eliseo hacen esto. Elías y Eliseo tenían muy claro y había un número perfecto que tenía un simbolismo que era el 7. Y si recuerdas por ahí con Amán, recuerdas las veces que le pide zambullirse por ahí en el río Jordán, 7 veces también, aquí las mismas 7 veces le dice ve y ve. Y el siervo hace lo que el amo, que sería Elías, le está pidiendo. Y después de las 7 veces, hermanos, ¿qué es lo que ve? Una pequeña lluvia, ahora, una pequeña nube, perdón. Esta parte a mí me maravilla también, porque lo que el escritor está dejando en claro de Primera de Reyes en capítulo 18 es que esa pequeña nube, no era capaz de hacer nada si no era dirigida por Dios. Es decir, las primeras ocasiones no ve absolutamente nada. Y a mí me fascina aquí lo que encontramos, hermanos, porque encontramos que él está exhibiendo su convicción a otros. ¿Quiénes son estos otros? Acá el siervo le está diciendo ve y ve. ¿Sabes algo que a mí me maravilla en la vida de Elías y en la vida de Eliseo? Que tal vez son 2 profetas del Antiguo Testamento, de los mejores que Dios usa para su honra y su gloria. La fe que estos hombres demostraron, porque era una convicción que ellos tenían en Dios, que les hacía creer algo que era imposible. Algunos de ellos, Dios los utiliza para revivir a un muerto. A ambos les lleva de alguna manera a atravesar momentos críticos en sus vidas donde tenían que confiar plenamente en Dios. Elías, hermanos, iba a ser alimentado por los cuervos. A diferencia del dicho que conocemos, ¿no? Dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahí realmente los cuervos le iban a servir para llevar el alimento todos los días. Ahora tú sabrás esto, ¿no? Pero un cuervo podía hacerlo, pero si no era dirigido por Dios, no era algo que iba a hacer. Y Dios le dice, mira, te pido que hagas esto, y ellos simple y sencillamente obedecen. Cada ocasión que Dios les pide algo, simple y sencillamente lo hacen, tanto Elías y Eliseo. En esta ocasión Elías. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero para mí la obediencia está totalmente relacionada con la fe. Una persona no puede ser obediente si no cree. Si tú y yo no creemos, no seremos obedientes, porque estas 2 palabras van relacionadas. Si podemos hablar del grande hombre de la fe del Antiguo Testamento llamado Abraham,
Si puedes notar, este personaje fue importante por la fe que demostró, pero la fe le llevó a obedecer todo lo que Dios le pedía. Aún entregar a su propio hijo, cuando le dice, ve y entrégame a Isaac en sacrificio, ¿sabes lo que Abraham hace? Simple y sencillamente obedece. Pero a la misma vez que va obedeciendo, él sabía que Dios supliría lo que necesitaba. A mí me fascina cuando le dice al siervo, espéranos aquí, el muchacho y yo vamos y regresaremos. Él estaba confiando en que Dios proveería lo que fuera necesario y Dios le provee el cordero para el sacrificio en aquella ocasión. Pues Elías, hermano, no es la excepción. Es un hombre que en algún sentido tiene convicción de creer en Dios lo que Dios podía hacer, ya que durante 3 años y medio Dios había cerrado los cielos. Ahora él va y ora para que Dios abra nuevamente el cielo y ver la lluvia que hacía falta a la tierra. Y yo no sé cómo le llamas a esto, pero le llamo un hombre de convicciones en base a la fe. Porque lo que no veía, estaba esperando que sucediera. Tú y yo batallamos mucho con esto. Bueno, no te meto a ti, pero me meto yo solo. Batallo a veces con la fe. Porque decimos que la fe, o según la Escritura, la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Y hay ocasiones, hermanos, que me gana más la vista o los ojos físicos a los ojos espirituales. Y como no puedo ver más allá de lo que hoy estoy viendo, a veces me falla la fe y no soy capaz de creerle a Dios en algunas cosas que Él ha dicho que puede hacer, porque me hace falta una convicción mayor en base a quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Por mí, Elías no tenía este problema. Era un hombre sujeto a pasiones conforme a las nuestras también, pero si algo rescatamos en él, no es que era un hombre perfecto, sino que era un hombre de fe. Y aquí lo demuestra en el pasaje. Al siervo le dice, ve y asómate 7 veces. Y cuando él le dice, veo a una nube bien pequeña, ¿sabes cuál es la convicción de Elías en ese momento? Que la lluvia venía. No sé cómo nos vaya aquí en Durango, pero en Torreón mucha gente de repente que no conocía Torreón creía que iba a llover, porque se veía muy negro y venía ahí las nubes. Pura tierra llegaba. Estos son los lugares desérticos. Es en los lugares donde hay sequía en muchas de las ocasiones. Pero él con una pequeña nube, él dice, la lluvia viene. Si esto solamente es algo pequeño, yo creo que va a ser algo grande porque viene dirigido por Dios. Y yo encuentro, hermanos, que la oración contestada no solamente expone sus necesidades, no solamente exhibe su convicción, sino en el verso 45 y 46, las segundas partes, me gusta mucho lo que dice. Dice por ahí el pasaje en el verso 45a y 46a, la primera parte de cada versículo. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Dice el verso 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. ¿Sabes lo tercero que encuentro en esta oración contestada? Cuando Dios contesta esta oración en la vida de Elías, no solamente decíamos las dos cosas, expone su necesidad, exhibe su convicción ante otros, sino también experimenta el favor de Dios. De hecho, se supone que esto es la oración contestada. Tenemos el favor de Dios hacia nuestras vidas, ya sea de forma positiva o negativa, porque Dios puede contestar sí o no. En algunos momentos tal vez no quisiéramos escuchar el no, pero Dios lo hace a favor nuestro a final de cuentas. No sé si estamos de acuerdo con esto, hermanos, pero cuando no tenemos la respuesta que nosotros esperábamos, porque siempre esperamos un sí, Dios dice un no, debemos de entender algo, que es el favor de Dios obrando hacia nosotros. Aún no recibir algo que yo esperaba, es el favor de Dios porque es lo mejor para mi vida, según lo entendemos en la Biblia. Y hemos hablado acerca de esto, que Dios puede contestar de 3 formas, un no, un sí, o puede decir espera porque aún no es el momento. Pero el no y el espera, yo creo que es parte del favor de Dios, porque Él está controlando todo de tal forma que lo que está haciendo es lo mejor para nosotros, aunque no le veamos en el momento de esa mejor forma. Esta es lo mejor que Dios quiere para nosotros y lo que sería lo ideal para nosotros. En el pasaje encontramos, hermanos, que de repente con esa nubecita que va subiendo del mar, Dios traería una bendición bastante grande a la vida, no solamente de Elías, sino también de toda la región en aquel entonces. Y la Escritura en el verso 45 dice que estando en esto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Ahora, no sé si podemos notar la diferencia con esto.
¿Qué es lo que viene del mar o qué se levanta a lo lejos? Una pequeña nube. ¿Y qué es lo que llega a esta región por medio de la oración? Una gran lluvia. Una pequeña nube, hermanos, no trae una gran lluvia. Por eso digo que esto solamente fue el comienzo para ver la manifestación del poder de Dios en aquel entonces. De tal forma que esto es controversial en algún sentido. Viene una pequeña nube y esto se oscurece y trae una gran lluvia. Y me fascina lo que aquí aparece, porque a final de cuentas Elías puede experimentar el poder de Dios. Y dice el verso 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Creo que esta parte, hermanos, se está comprobando de alguna manera que no fue una casualidad. No fue algo que obró Elías por sí mismo, ni él hizo descender de alguna manera esa bendición. Lo que Elías estaba esperando es en Dios, y Dios contesta la oración y le da una bendición de tal mano que el escritor de Reyes nos dice que la mano de Jehová estuvo sobre la vida de Elías. ¿Sabes que esto es lo que normalmente tú y yo pedimos? ¿Por qué pedimos algo delante de Dios? ¿Qué esperamos cuando elevamos una petición delante de Dios? Si tú eres igual a un servidor, lo que esperamos es la respuesta de Dios a ello. Cuando alguien está enfermo y oramos por la sanidad, ¿qué esperamos? La sanidad de Dios. Cuando alguien se encuentra en problemas, tenemos problemas familiares y tal vez no podemos ni vernos porque andamos como perros y gatos en la familia, o tal vez dos de los hijos tuyos, no lo sé cómo esté, pero en ese momento cuando pedimos que Dios traiga paz, tranquilidad y todo lo demás, ¿qué esperamos? Una restauración en la familia. Cuando tenemos un problema económico y no tenemos el dinero para poder solventarlo y pedimos delante de Dios, ¿qué esperamos? Que Dios derrame de su bendición y poder alcanzar aquella necesidad que yo tengo, el dinero suficiente para pagar lo que debo. Pues yo digo, esto es lo que encontramos ahí. Pero ahí nos dice la Escritura que la mano de Dios estuvo sobre la vida de Elías. ¿Sabes? No sé qué te parezca esto, pero muchas de las ocasiones, día tras día, nuestras oraciones son contestadas también. Y la mano de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Porque lo merecemos? No, hermanos, porque Dios es misericordioso, y misericordia es más grande que cualquier otra cosa, y derrama de su bendición sobre cada uno de nosotros. No sé cómo te vaya esta semana, pero creo que muchos de los que aquí estamos experimentamos diversas cuestiones en nuestra vida. Y una de ellas pudo haber sido la enfermedad. Otra de ellas pudo haber sido, a lo mejor hay quien está experimentando depresiones o no sé, diferentes cuestiones. Y en esos momentos cuando oramos a Dios, lo que estamos pidiendo es esto: experimentar el favor de Dios a nuestro favor precisamente, que vaya en algo que sea beneficioso para nosotros. Y yo creo que cada creyente somos testigos de esta misericordia y este obrar de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabes que cada ocasión que Dios contesta una necesidad, nuestra fe se sigue incrementando o sigue creciendo en algún sentido en nuestras vidas? Quien no es capaz de confiarle algo pequeño a Dios, será muy difícil que le ponga en sus manos algo grande. Pero aquellos que comenzamos con algo pequeño podemos ver el obrar de Dios, y esto manifiesta una fe mayor cada vez en nuestra vida, porque sabemos que el Dios en el que creemos obró en lo pequeño y puede obrar también conforme las cosas van avanzando y se complican más. Dios también puede obrar en medio de esas, porque es el único sustento que tenemos. Ahora, Elías me parece que sabía esto. Dios le dice que por algunos años no caería lluvia sobre esta tierra. Y si Dios le dijo esto, el único que podría abrir los cielos, ¿quién era? Dios otra vez. Y Elías entendía esto, por eso Elías va y ora y le dice, ¿sabes qué, Señor? Necesitamos esa lluvia. Y Dios abre nuevamente los cielos. Ahora, alguien podría decir, no, tal vez que en el pasaje no aparece la oración. Pues tal vez posiblemente no aparece la oración como palabra, pero la actitud de Elías postrado en tierra tiene que ver con oración. Y si eso no fuera poco, hermanos, Santiago complementa este pasaje y nos dice que Elías, un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, oró y Dios cerró los cielos por 3 años y medio. Y volvió a orar, ¿y qué dice? Dios abrió los cielos nuevamente. Es decir, me parece que estamos hablando de la oración. Créeme que cuando estaba intentando titular la prédica de esta tarde, batallé un poquito porque dije, ¿qué título le pongo? Pero me parece que Dios abrió un poquito mi mente cuando leí Santiago y me doy cuenta de algo. Lo que Elías está haciendo es orando.
Y lo que Dios hace es contestar una petición que él tenía, contestar una oración. Por eso el título, una oración contestada. ¿Qué hubo en esta oración? Pues Elías expone su necesidad. Elías exhibe su convicción ante aquellos que tenía cercanos a él, Acab y este siervo. ¿Y qué hace Dios? Simple y sencillamente experimenta el favor de Dios, Elías, en su vida por esta oración que levanta delante de él. Ahora quiero decirte, querido hermano, que tal vez podemos ver a Elías como un personaje muy grande más que nosotros, en muchos niveles arriba. Y yo estoy convencido de esto. Pero el hecho de que Elías obtenga 2 victorias seguidas no quiere decir que toda su vida fue de color de rosa. En el capítulo 18, algo que a mí me fascina son 2 victorias que Elías tiene. Si lo has leído en esto, la primera de ellas contra los profetas de Baal y Acera, y en esta última sección cuando Dios le contesta su petición. Pero si pasamos al capítulo 19, que ya lo he predicado en otras ocasiones, no me voy a meter en él, pero encontramos a un Elías en esas pasiones, en esas flaquezas, en esas debilidades, donde ahí lo encuentras metido en una cueva. Es decir, después de 2 grandes eventos en su vida, es metido en una situación de conflicto y flaquea en ese momento y exhibe la parte de alguna manera que muchos de nosotros vivimos en algún momento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy manifestando esto, hermanos? Porque me parece que si él ora a Dios y Dios hace descender fuego del cielo para quemar el holocausto que él prepara, si Elías ora y Dios abre los cielos para derramar una lluvia después de 3 años y medio de sequía, yo te pregunto, ¿qué crees que Dios hubiera hecho si Elías vuelve a orar con aquella amenaza que recibe de parte de Jezabel? Te pregunto, ¿qué hubiera sucedido? Si tú piensas lo mismo que yo te diría algo. Dios le hubiera librado de la mano de Jezabel. Pero en ese momento, en lugar de ver un Elías fuerte en oración, lo encontramos huyendo de sus propios miedos y separado un poquito de Dios. Lo que yo puedo ver aquí es un Elías cercano a Dios, y por eso él supo que la mejor persona que podía ayudarle era Dios, porque era el único que había cerrado los cielos y ahora tenía la capacidad para abrirlos. Tú y yo debemos de entender esto. En los problemas que tú y yo tenemos, pequeños o grandes, la única persona que puede ayudarnos en ellos es el Dios en el cual creemos. Y yo espero que esta historia de Elías nos pueda ayudar a entender esto. No vivimos por nuestra fuerza, vivimos dependiendo siempre de Dios en medio de cada circunstancia. Y yo espero que tú y yo podamos tener muchas oraciones contestadas, pero buscando esto mismo. Número 1, decíamos, exponer nuestras necesidades delante de Dios. Número 2, confiar, tener una convicción en cuanto a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y número 3, disfrutar la bendición de Dios que es derramada sobre nosotros. Esto lo hemos experimentado, no te digo que de aquí en adelante lo hagamos, porque sé que muchos hemos vivido el favor de Dios, hemos experimentado ese favor, pero aquí encuentro esos elementos de esta oración que Dios ha contestado. Y la invitación para todos ustedes es, y para mí también, confiar en Dios, tanto en cosas pequeñas como en cosas grandes en nuestra vida. Oramos, hermanos. Padre bendito, queremos agradecerle por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra, porque entendemos, Señor, que la vida de Elías, Señor, no era una vida muy diferente a la nuestra. Era un hombre, Señor, sujeto a muchas cuestiones como muchos de nosotros también. No un hombre perfecto, sino un hombre con fe, Señor, con convicción acerca de lo que usted podía hacer en su vida en muchas ocasiones, pero también en otras ocasiones esa fe titubeando, Señor, o intentando solucionar los problemas por él mismo y no confiando de la misma forma en usted como antes lo había hecho. Pero en este capítulo 18 lo que nos muestra su palabra, Señor, es que él va y expone su necesidad delante de usted, que era que buscaba, Señor, la lluvia para esa tierra. Y después de 3 años y medio, Señor, él levanta su oración delante de usted para que usted obre, Señor, y él puede ver sobrar aún en medio cuando los demás no veían nada. Acab no sabía de esta lluvia. El otro personaje que encontramos, que era el siervo, lo único que alcanza a ver es una pequeña nube. Después de 7 veces ir a ver, Señor, hacia el mar, si venía lluvia o no venía lluvia. Pero en medio de ello, Elías sabía, Señor, que esa pequeña nube era el inicio de la respuesta suya y de su bendición sobre la vida de él, de tal forma que experimenta
de su maravilla, Señor, de su favor, de su bendición. Y una gran lluvia, Señor, cae en esta región por la oración de este hombre. Gracias porque el pasaje nos lleva a entender, Señor, que hay oraciones que usted contesta y estas oraciones, Señor, usted demanda muchas de las cosas muy similares a lo que Elías necesitaba en esos momentos. El exponer su necesidad, la convicción de saber que usted obraría en su favor, Señor, y entender, Padre, que la bendición viene de parte suya como algo que debemos de experimentar y de disfrutar en nuestra vida. Que esta sea una realidad para nosotros, Señor, en medio de cada conflicto y cada problema que experimentamos. Que podamos, Señor, tener en nuestra mente y en nuestro corazón la firme convicción de que usted es el único que puede ayudarnos en medio de los problemas que vivimos. Sean pequeños o sean grandes, Señor, dependemos 100% de usted. Y que esto nos lleve, Señor, a humillarnos delante de su presencia y que usted obre siempre a favor nuestro, Señor, y que podamos entender su respuesta como algo que va a favor de nuestras vidas, aunque no sea aquello, Señor, que en algún momento esperaríamos, pero que haya esa fe y esa convicción de saber que usted puede ayudarnos en medio de cada circunstancia. Gracias le damos por este pasaje de la Escritura y permita que estas enseñanzas que podemos sacar por medio de su palabra puedan ser, Señor, una realidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.